Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Esperamos que nos vaya bien, que hagamos una nueva racha o que sigamos la racha. Entonces, comencemos con la pregunta número uno. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer colorectal esporádico? Bajo IMC, dieta rica en fibra, ejercicio regular, edad avanzada, consumo moderado de alcohol. ¿Cuál por hacer? Nos dice para riesgo de cáncer colorectal. Consumo de alcohol moderado, sí, pero dice moderado, ejercicio regular que está bien, dieta rica en fibra, hay cierta controversia con esto, y bajo IMC. Acá lo correcto es pensar en que en la edad avanzada, recuerden que es una red flag para cáncer colorectal. La explicación nos dice que la edad avanzada incrementa el riesgo de cáncer colorectal esporádico debido a la acumulación de mutaciones con el tiempo. Pregunta importante. Yo esta pregunta la veo que si estuviera en un caso clínico nos marcaría cáncer colorectal, simplemente por el hecho de la edad. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué indicador sugiere derrame por TB pleural que lo diferencia de derrame paraneumónico? Tenemos como alternativas neutrófilos mayor 80%, linfocitos más de 70% ya da alta, glucosa menor a 20, pH menor a 7,1 o LDH menor a 200. Ya que la pregunta va directo al punto. Lo que nos sugiere derrame por TB, o sea, por tuberculosis, que lo diferencia del derrame paraneumónico. Eso, neutrófilos, pH, son propios del derrame paraneumónico, mientras que la alternativa correcta es o son dos linfocitos arriba de 70 y ADA alta, es lo más característico. Ojo que estamos hablando solo en este contexto entre derrame TB pleural y derrame paraneumónico. Por eso dijimos esas alternativas que son las más interesantes, por así decirlo. Entonces, el de un derrame mayor a 70% de linfocitos y ADA alta sugiere tuberculosis pleural en contraste con el derrame paraneumónico, donde el recuento de neutrófilos y donde predomina el recuento de neutrófilos y un pH bajo. Los linfocitos, la linfocitosis marcada indica una respuesta inmunitaria crónica y eso es típico del TB o de la tuberculosis. ADA elevada refleja la activación de linfocitos T. En el derrame paraneumónico simplemente tenemos o destacará los neutrófilos y el pH menos de 7,2, ya que estaba en 7,1. Pregunta también importante. Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál es la complicación aguda más temida tras inyección intravítrea? Dolor ocular leve, miopía transitoria, endoftalmitis, hemorragia conjuntival o desprendimiento corneal. Pregunta interesante. Complicación más temida, o sea, la más grave, la más severa, tras una inyección intravítrea. Ahora, ¿en qué caso se podrá colocar inyección intravítrea? Es para la degeneración macular, para prevenir esos neovasos. Y entonces, ¿cuál será la complicación si nosotros colocamos esa inyección? O simplemente en teoría. Dolor ocular leve es algo esperado, porque estamos inyectando de manera intravítrea, o sea, de doler sí hay. Miopía transitoria que también puede haber y no será una complicación de las más temidas. Endoftalmitis es una infección, entonces una infección sí se podría considerar como algo temido, sí podría ser. Luego tenemos hemorragia conjuntival que si es una inyección intravítrea se podría esperar de cierta manera una hemorragia. Ojo que no sea grave. Desprendimiento corneal que no sé si sería ya un poco raro, que creo que no tiene que ver en ese contexto. Entonces, lo más grave sería una infección. Y también sería algo quizás un poco raro, pero sí es muy grave. La endoftalmitis es una complicación infecciosa y eso es cierto, la infecciosa es lo más grave tras inyección intravítrea que puede comprometer rápidamente la visión si no se trata precozmente con antibióticos intravítreos. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué medida es clave al alta de paciente con primer episodio depresivo grave? Solo recomendar dieta sana, evitar cualquier medicamento, plan de seguimiento cercano y evaluación de riesgo suicida, dar cita para control anual o referir a cirugía. Pregunta que sí está súper sencilla. Tenemos un paciente que salió o que ya está con alta de un episodio depresivo, entonces lo que debemos hacer es simplemente dar un plan de seguimiento cercano y evaluación de riesgo suicida. Es lo que sería.
Al dar de alta a un paciente con época depresiva grave, es fundamental establecer un plan de seguimiento cercano con consultas periódicas para monitorizar la respuesta y una evaluación continua de riesgo suicida para prevenir crisis posteriores. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál es el rol de la resección quirúrgica en pancreatitis crónica focal? ¿Extirpar área necrótica o estenótica para aliviar dolor, eliminar toda la glándula sin motivo, curar enfermedad autoinmune, prevenir diabetes tipo 2 o tratar quistes pancreáticos solos? Esto ya es por intuición, lo podemos decir así, porque si nos pide resección quirúrgica, obviamente no será para eliminar toda la glándula y aún menos sin motivo. Curar una enfermedad autoinmune, recuerden que para las enfermedades autoinmunes es muy variable esto de curar, prevenir diabetes tipo 2 tampoco y tratar quistes pancreáticos solo no. Entonces nos quedamos con la alternativa A, que es la más lógica. En casos de pancreatitis crónica focal con necrosis localizada o estenosis ductal severa, la resección quirúrgica, por ejemplo, una pancreatectomía parcial, puede aliviar el dolor y evitar complicaciones como abscesos o fístulas. Pregunta número 6. ¿Qué subtipos de influenza A causaron la pandemia del 2009? Pregunta muy interesante. H3N2, H2N2, H5N1, H1N1 o H7N9. Esto ya es, no sé, quizás por cultura general, salud pública general, lo que sea, pero es algo general, es como que nos digan el 2019, ¿qué virus fue el que causó la pandemia de 2019? Que digamos SARS-CoV-3, no, está mal, SARS-CoV-2. Entonces, acá la clave es H1N1. Esa fue la que causó esta pandemia del 2009. Y tal cual, la pandemia de 2009 fue causada por el virus H1N1, de origen porcino, resultado de múltiples reordenamientos genéticos entre cepas humanas, aviares y porcinas. Se caracterizó por afectar a la población joven, produjo cuadros respiratorios en la que la mayoría fueron leves, igual, y fue una pandemia. Vamos con la pregunta número 7. Mujer de 65 años con sangrado vaginal postmenopáusico y grosor endometrial de 12 milímetros en ecografía transvaginal. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección? Biopsia endometrial con PIPEL. Este PIPEL me parece que es una cánula. Legrado uterino, resonancia magnética pélvica, histeroscopía con biopsia dirigida o histerosalpingografía. Pregunta importante. Tenemos una paciente adulta mayor con sangrado vaginal, entonces ya debemos pensar en algo malo. Y aún peor, ya que el grosor endometrial está en 2, está muy elevado la medida. Y el examen de elección sería una histerosalpingografía, nos ayudaría para ver anatomía. Histeroscopía, aquí hay una cierta disfunción. Vamos a dejar esto con un palito y también la biopsia. Uy, también la biopsia con otro palito. El grado uterino sería ¿después de qué? Después del examen diagnóstico de elección. Y la resonancia magnética, en el caso tal vez de que pensaríamos en cáncer, sí, para etapificar y eso pasa en muchos, muchos, muchos casos. Entonces, nos quedamos con la alternativa A o con la alternativa D. Para el EUNACOM, siempre será biopsia endometrial con PIPEL o biopsia endometrial. Para la práctica diaria, podría ser histeroscopía con biopsia dirigida. Ahora, aquel dilema es que, como Leona sigue pasos, la biopsia está bien, de elección, para Leonacom. Y en el caso que tal vez no se llega a una biopsia clara, que hay dudas, entonces se podría usar la histeroscopía con biopsia dirigida. Ojo, esto para Leonacom. Incluso la histeroscopía con biopsia dirigida no es lo más recomendable. Para la práctica clínica sí, pero para el NACOM simplemente quédense con que la biopsia endometrial es la clave en este tipo de casos. Ante un sangrado postmenopáusico con endometrio engrosado, más de 4 milímetros, en la ecografía, ojo, 4 sería lo normal en una paciente postmenopáusica. Es obligatorio obtener una muestra de tejido endometrial para descartar cáncer de endometrio o lesiones premalignas. El procedimiento es la biopsia endometrial mediante cánula de Pipel. Bueno, con que sepan que es biopsia endometrial estamos bien. Se trata de una técnica mínimamente invasiva y es bien tolerada. Tiene una alta sensibilidad que, aquí está. Si la muestra no es suficiente, los hallazgos no explican el sangrado, se complementa con histeroscopía y biopsia dirigida.
ya que la histeroscopía nos ayuda a ver. Y si vemos, entonces ya la visual dirigida va a ser algo, como dice, dirigido, mucho más fácil de hacer y nos dará ya el diagnóstico correcto. Y este sería el método de examen diagnóstico de elección, se lo podría decir así también. Pero recuerden que para el EUNACOM es la biopsia endometrial. Vamos con la pregunta 8. ¿Cuál es el agente etiológico de la tricomoniasis? Gardnerella vaginalis, tricomonas vaginales, Candida albicans, Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis. Pregunta sencilla. ¿Gardnerella de qué es? Vaginosis. Tricomoniasis, Candida de Cándida, Neisseria gonorrhoeae de gonorrea y Chlamydia trachomatis, Chlamydia. No hay dónde perdernos con esto. Marcamos tricomonas. Y la explicación nos dice que la tricomoniasis es causada por las tricomonas vaginalis, que infecta la uretra masculina y la vagina femenina. En mujeres provoca flujo amarillento verdoso, espumoso y prurito vulvar. En hombres suele ser asintomático. El diagnóstico se realiza por examen microscópico de la secreción o pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. El tratamiento es metronidazol. Pregunta buena, importante. Vamos con la 9. ¿Qué prueba de laboratorio evalúa principalmente la vía excíntrica de la coagulación? Por cuanto de plaquetas, tiempo de sangría, tiempo de tromboplastina parcial activada, dímero D o tiempo de protrombina. A ver, tenemos vía extrínseca. Eh, ¿Cuál factor está relacionado con la vía extrínseca? Es el tarararara, 7. El factor que está, o los factores más relacionados con la vía intrínseca son el 8, 9, 11 y 12. ¿Y cuál está relacionado con la vía intrínseca o qué prueba de laboratorio evaluaría? Esto es el tiempo de cromoplastina parcial activada. El dímero D solo nos dice eh, inógeno, me parece. Este tiempo de sangría, recuento de plaquetas, tiene nada que ver, en su nombre lo dice la respuesta. Mientras que para evaluar la vía extrínseca, lo correcto es pensar en el tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina evalúa la actividad funcional de los factores 7, 10, 5 y 2 y fibrinógeno, correspondientes a la vía extrínseca y común de la coagulación. Los de la vía común sí, pero vía extrínseca es más el factor 7. Es una prueba fundamental para el monitoreo de la terapia anticoagulante con warfarina, ya que este fármaco interfiere con la síntesis de factores dependientes de vitamina K. Permite detectar deficiencias del factor 7 o déficit de vitamina K. Pregunta importante, muy rentable para el UNACOM. Vamos con la pregunta 10. Varón de 13 años con ginecomastia moderada, asincronía testicular, o sea, un testículo de 8 ml y otro de 3 ml, y leve asimetría de la línea media facial. Examen óseo, edad ósea retrasada en 2 años, niveles de LH normales, FSH ligeramente elevada y testosterona normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pregunta muy buena. Síndrome de Klinefelter, mosaico, tumor de células germinales, prueba pubertad precoz central asimétrica, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de GH. Deficiencia de GH lo vamos a descartar porque aunque tengamos la edad ósea retrasada, tenemos ginecomastia y la deficiencia de GH no vendría con esto. Hiperplasia suprarrenal congénita, dato más característico, la virilización. Y ya que no tenemos eso, la descartamos. Pubertad precoz asimétrica se descarta porque la LH acá está normal. La podemos descartar de esa manera y tumor de células germinales igual la descartamos porque tenemos que tener datos de masa o por lo menos que nos dé marcadores tumorales, igual podría ser. Mientras que síndrome de Klinefelter, sí, tenemos esta ginecomastia moderada, la edad, esta sincronía testicular que tiene su nombre, no recuerdo ahora. ¿Y qué más? Esta leve asimetría media facial, un dato quizás muy detallado, pero igual vale. La edad ósea retrasada y lo más característico, niveles del H normales, FSH que puede estar ligeramente elevado y testosterona normal. Entonces, estamos en lo correcto. Y la explicación nos dice que un varón de 13 años con ginecomastia, asincronía testicular y edad ósea retrasada, junto a la LH normal, FSH ligeramente elevada y testosterona normal, la sospecha es síndrome de Klinefelter en mosaico. Y el mosaicismo es que uno de los testículos puede estar menos afectado, lo que explica la simetría
testicular dentro del mosaicismo. La ginecomastia se origina por el desequilibrio entre andrógenos y estrógenos, y acá nos dice por qué podemos descartar también las otras alternativas. El déficit de GH ocasiona talla baja, pero no asimetría testicular ni ginecomastia. Tumor de células germinales cursa con marcadores tumorales elevados, y sí, cosa que no tenemos acá. Hiperplasia suprarrenal congénita produce virilización, que es lo más característico. Y la pubertad precoz central se acompaña de gonadotropinas elevadas, lo que no concuerda acá. Igual llegamos a lo mismo. Vamos con la pregunta 11. ¿Qué sistema de vigilancia se basa en la detección de señales autonómicas en datos digitales? Pregunta de salud pública. Vigilancia basada en vigilancia digital, encuesta de hogares bianuales, proyección estadística mensual, hojas de registro en papel o visitas domiciliares mensuales. Esta pregunta sí, igual está sencilla. Si nos dice o nos pregunta señales automáticas de datos digitales, será vigilancia basada en vigilancia digital. Concuerda. La marcamos porque lo más coherente sería esto. Y sí, la vigilancia digital utiliza algoritmos que analizan búsquedas en Internet, redes sociales, registros electrónicos para identificar señales tempranas de brotes, complementando la vigilancia tradicional. Vamos con la pregunta 12. Niño de 9 años con lesión verrugosa subungual, puntos negros en superficie y sin dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Queratoma subungual, melanoma subungual, verruga vulgar, micetoma o nicomicosis. Tenemos primero, niño pequeño, lesión verrugosa subungual, puntos negros en la superficie e indoloro. Un queratoma subungual es doloroso. Un melanoma subungual no concordaría con un niño de 9 años, ya que es algo que no es típico de esa edad, es algo muy, pero muy crónico. Verruga vulgar, sí, una verruga simple, subungual, sin dolor. Un micetoma no es típico en uñas. Tiene otras características y es más crónico, doloroso. Y onicomicosis, que es la cambios de coloración, de grosor en la uña. Entonces, nos quedamos con verruga vulgar, que es lo correcto. Una lesión hiperqueratóxica bajo la uña con puntos negros en la superficie corresponde a la presentación clásica de una verruga vulgar causada por el virus de papiloma humano. Los puntos negros son capilares trombosados y es una lesión benigna frecuente en niños y adolescentes. Un melanoma subungual es muy raro en la infancia y sí es súper raro y muy crónico. Vamos con la pregunta número 13. ¿Cuál es la etiología más frecuente de estenosis mitral en adultos? Endocarditis infecciosa, congénita aislada, tumor auricular, fiebre reumática post-estreptocócica o degeneración calcífica senil. Una endocarditis infecciosa, ¿será lo correcto? Esta nos puede causar insuficiencia valvular, no estenosis mitral. Congénita aislada en adultos sería raro. Tumor auricular, tumor. Quizás sí provoca una obstrucción. Si rebuscamos muchos, quizás sí podríamos llegar a una estenosis mitral, pero incluso nos dice auricular. Sería algo muy complejo, tal vez muy discutido, pero no pienso que sea lo más frecuente. Degeneración calcífica senil y también afectaría la válvula auricular, no la mitral. Entonces, lo correcto será pensar en la fiebre reumática postestreptocócica, que sí es la etiología más frecuente de estenosis mitral en adultos. Y es secundaria a infección por Streptococcus pyogenes. La reacción inmunológica desencadenada por la infección estreptocócica genera inflamación valvular persistente con el tiempo, produce fusión de las comisuras, engrosamiento y fibrosis progresiva. Estos cambios reducen el área del orificio mitral, dificultando el flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Mm, En conclusión, la periodontal reumática es la principal causa de estenosis mitral en adultos. Pregunta, ¿qué estaba bien? Vamos con la pregunta 14. ¿Cuál es la causa más frecuente de ictericia obstructiva extrahepática? Hepatitis viral, coledocolitiasis, esteatosis hepática, deficiencia de la UGT, síndrome de Gilbert. Pregunta que también está muy buena. Obstrucción extrahepática por ictericia. La hepatitis viral sí de ictericia, pero es no obstructiva. Coledocolitiasis podría ser hasta acá,
Vamos a desarrollar las otras, pero si es una ictericia obstructiva extrahepática. La esteatosis hepática sería muy raro que de ictericia. Por lo general, no da. Es asintomática. Deficiencia de la UGT, uno, deficiencia de UGT, 1A1, o simplemente con UGT se refiere a este síndrome de Klinger-Najar. Síndrome de Gilbert, ambas se asocian debido a que producen ictericia no conjugada. Entonces, la única que sería dentro de esas alternativas ictericia obstructiva es la coledocolitiasis. Esta coledocolitiasis es la presencia de cálculos biliares en el conducto colédoco, la vía principal de drenaje de bilis. Generalmente estos cálculos se originan en la vesícula y migran. Su presentación clínica depende del grado de obstrucción. Puede causar ictericia obstructiva, piel amarilla, orina oscura, coluria, heces pálidas, acolia. Si la bilis estancada se infecta, produce colegitis aguda, una emergencia grave que se manifiesta con la triada de Charcot, que todos conocemos, que luego puede ser la pentada de Reynolds. Pregunta buena, tiene toda su explicación, pero lo que nos importaba era ello. Vamos con la 15. Paciente de 22 años con fiebre, dolor de garganta y úlceras en la mucosa oral. Se observa leucocitosis con linfocitosis atípica en hemograma. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Pregunta importante y altamente rentable para el EUNACOM. Tenemos como alternativas Coxsackie-virus, Piógenes, Epstein-Barr, herpes simplex virus, virus herpes simple, citomegalovirus. Citomegalovirus se diferencia porque no tiene esta linfocitosis atípica. Lo demás sí es parecido, quizás incluso por la edad del paciente se puede diferenciar, pero sí es algo parecido. Herpes simple tendría que tener vesículas en la mucosa oral, virus de Epstein-Barr, que sí, este es. Lo más característico, la linfocitosis atípica. Nunca olviden ello. La Piógenes, que sería una faringoamigdalitis estreptocócica, y Coxsackie virus, que tiene que tener esta erpangina, que sería un dato clave. Entonces, la alternativa correcta es virus de Epstein-Barr. La tríada clásica nos dice que es fiebre, faringitis y linfadenopatía junto a presencia de linfocitos atípicos en prótesis de sangre periférica correspondiente a la mononucleosis infecciosa causada por virus Epstein-Barr. El dato clásico es la linfocitosis atípica. También nos dice que además de la tríada puede presentar úlceras orales o fatiga prolongada. Y acá que tenemos fiebre, dolor de garganta, faringitis y las úlceras. Pregunta, vuelvo a repetir, altamente rentable para el glaucoma. Vamos con la 16. ¿Cuál es el mecanismo de glaucoma agudo post-ifema? Ifema es el sangrado de la cámara anterior, me parece. Uveitis posterior, alternativas. Uveitis posterior, hiposecreción de humor acuoso, desprendimiento coroideo, obstrucción del trabeculado por eritrocitos o atrofia del iris. Ya. Ifema dijimos que es el sangrado en la cámara anterior. Uveitis es la inflamación de la capa media del ojo. Entonces, la podemos descartar porque no tendría ni siquiera la relación anatómica. Ah, una cosa que igual hay que explicar. ¿Cómo es que habría este glaucoma posifema? Lo que debemos pensar es en, primero, el glaucoma, más que decir, que el ifema va a causar esto y esto y esto sigue y así. El glaucoma se da por la presión intraocular elevada y pensando en un ifema, tendría que tener cierto dato de obstrucción. Entonces, la hiposecreción del humor acuoso no produciría hipertensión intraocular. Desprendimiento coroideo, si es desprendimiento, más bien sería lo contrario. Y la hiposecreción tampoco es que nos causaría algo, alguna obstrucción. Atrofia de iris, la verdad, eso sí está complicado, pero no pienso que influya tanto como la obstrucción del trabeculado por eritrocitos. Si dijimos que esto es sangrado, tendrá que ser algo de eritrocitos también. Esta sí estaba muy compleja. La pudimos sacar por descarte, sí.
El glaucoma agudo posifema, los eritrocitos y el pigmento obstruyen la malla trabecular, elevando drásticamente la presión intraocular y causando dolor y peligro de daño del nervio óptico. Pregunta súper compleja. Vamos con la 17. ¿Qué procedimiento permite obtener diagnóstico histológico en tumores pancreáticos inoperables? Biopsia por aspiración con aguja fina guiada, por endoscopía, biopsia del músculo, punción lumbar, biopsia de piel, biopsia nasal. Esta pregunta que sí está sencilla. Diagnóstico histológico en tumores pancreáticos que no se puedan operar. No vamos a sacar de músculo, lumbar, de piel nasal. Simplemente sería la A. Biopsia por aspiración con aguja fina guiada por endoscopía. Sería lo más lógico acá. Es una técnica fundamental en el diagnóstico de tumores pancreáticos, especialmente en casos seleccionados como este que es inoperable, ya que permite obtener muestras tisulares que se usan en tumores inoperables y se plantea un tratamiento neoadyuvante. Vamos con la pregunta 18. ¿Qué medida preventiva no farmacológica reduce el riesgo de malaria? Uso de mosquiteros impregnados con insecticidas, control de roedores, uso de mascarillas quirúrgicas, vacunación de BCG o desinfectación de agua. La malaria es por mosquitos, entonces si es por mosquitos, será mosquitero con insecticida. No hay más. Los mosquiteros impregnados con insecticidas de larga duración protegen durante el sueño, reducen las picaduras de anófeles y con ello la transmisión de malaria. Vamos con la siguiente pregunta, porque esta sí estaba sencillísima. Pregunta 19. Además del tratamiento farmacológico, ¿qué tipo de intervención psicoterapéutica ha demostrado ser eficaz para adultos con TDAH, ayudándoles a desarrollar estrategias de afrontamiento para la desorganización, la procrastinación y gestión del tiempo? Terapia de aversión, terapia cognitivo-conductual adaptada para TDAH, psicoanálisis clásico, hipnoterapia, terapia de reminiscencia. Pregunta igual sencilla. Recuerden, en psiquiatría, pero muchas alternativas referente a intervención psicoterapéutica es la terapia cognitivo-conductual. Esto, hablando de la UNACOM, muchas veces es la alternativa correcta. Como terapia de primera línea, hay, hay unas mm, ciertas terapias sí son diferentes, pero en un 90% es la terapia cognitivo-conductual respecto a las terapias en psiquiatría, en el UNACOM. Así que la marcamos y estamos en lo correcto. La terapia cognitivo-conductual adaptada es una intervención psicoterapéutica con creciente evidencia de eficacia. Su propósito es ayudar a los pacientes a comprender el impacto del TDAH en su vida diaria y desarrollar habilidades y estrategias prácticas para manejar los síntomas. Vamos con la pregunta 20. Una de las alternativas es incorrecta respecto a la terapia de primera línea para la erradicación de H. pylori según el MinSal. IBP, o sea, inhibidoras de bomba de protones, estándar cada 12 horas, claritro 500 cada 12, ninguna, amoxi 1 gramo cada 12 o metro 500 cada 12. La terapia de primera línea es la triterapia, que es inhibidoras de bomba de protones, claritro y amoxi. Acá ninguna, pues no. Pero la alternativa incorrecta sería el metro. Recuerden que el metronidazol se usa en caso de alergia a la amoxi. Entonces la marcamos y estamos en lo correcto. Erradicación de H. pylori. En caso positivo, terapia combinada de amplio espectro, según las que es MinSal, la primera línea es de 14 días con IBP, claritro, amoxi. En alergias a la penicilina se da metro. Si fracasa, ya sea el tratamiento de segunda línea, que es una terapia cuádruple, y ahí se acaba. Bueno, no se acaba después, y se completa la terapia y todo. Hay que confirmar también que se haya erradicado el H. pylori, que es igual un paso fundamental. Pero bueno, acá se acaban las 20 preguntas de este video test. Espero que muchos hayan respondido muy bien. Seguramente a todos nos fue bien. Todos respondimos las 20 preguntas y sigan estudiando, que el examen es muy importante. Así que nos vemos en otro video.